Muy bien, hermanos. Así que apenitas alcancé a completar la idea. Bien, hermanos. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es la luz? Vamos a enfatizarlo un poquito más relacionado a lo que estamos hablando ahorita. Es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el sentido de la existencia misma. Cuando uno sabe que existe, entonces uno está siendo consciente. Y por eso es que decimos hay que hacer las cosas en plena conciencia. O en otras palabras, estando plenos del conocimiento de nuestra existencia. Eso es la luz, el conocimiento de nuestra existencia. Cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, entonces Él está consciente del propósito de su vida, de su misión, a lo que vino. ¿Y a qué vino? A dar la vida para redimirnos de la muerte y poder interceder por nosotros, quitando nuestros pecados. Cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, entonces no solamente es conocer y saber para después hablar, sino también, como decíamos aquí en esta definición de luz, ¿dónde está? Lo que permite ver, pero no es solamente lo que permite ver, sino también lo que permite hacer. Entonces, la luz también no solamente nos ayuda a identificar al Mesías, sino que la luz nos ayuda a ser imitadores del Mesías haciendo lo que él hace. Y entonces, nosotros somos también escogidos desde antes de la fundación del mundo para servir como intercesores. Ciertamente nosotros no vamos a vencer la muerte. Eso nos va a ayudar el Mesías. Pero nuestra misión sí es convertirnos en co-creadores con Dios. Las hermanas saben perfectamente, todas aquellas hermanas que son mamás, saben lo que significa ser co-creador con Dios. El varón, mmm, tal vez tenemos que luchar un poco más por saber lo que eso significa, pero el poder está en nosotros. No solamente eso, sino que además también somos redentores y salvadores en el monte de Sión. El profeta José Smith hablaba mucho acerca de este concepto de ser salvadores en el monte de Sión, porque la salvación no iba a llegar solamente por una persona, así como tampoco la redención. La redención de Egipto llegó por medio de Moisés. La redención de la muerte llega por medio del Mesías. Pero nosotros también somos llamados a ser redentores. En la actualidad hay mucha gente que está siendo oprimida espiritualmente, ya sea por espíritus, ya sea por la consecuencia de sus propios pecados, o diversos factores que van oprimiendo a la humanidad y la esclavizan. Y hermanos, nosotros somos llamados a ser redentores y somos llamados también a ser salvadores. Los muertos no se salvan solos. Los muertos se salvan a través de alguien que haga una misión redentora, una misión semejante a la que hizo Jesucristo. ¿Cómo? Una obra vicaria. Cristo toma nuestro lugar y nos ayuda a liberarnos y a salvarnos. De la misma manera, nosotros nos convertimos en salvadores de nuestros muertos
tomando su lugar, obviamente haciendo todo lo que eso implica. Y entonces, hermanos, ven como si nos vamos convirtiendo en salvadores, redentores. Ciertamente, tal vez no nos crucifiquen en esta época, pero aún así vamos a recibir el oprobio, la burla, el escarnio del mundo. Y ciertamente algunos nos darán la espalda de la manera más descarada. Pero hay una clave más, el ser ungido, porque ciertamente eh, Carlitos puso esta palabra y es una palabra con mucho peso, el ser ungido. Cuando le habla a Moisés y le dice, quiero que regreses a Egipto para que saques a mi pueblo, le da una frase muy peculiar. Y nos dice hermana Alejandra, es reconocer nuestra identidad. Perfecto, hermana, así es reconocer nuestra identidad, pero aquí viene la parte importante de nuestra identidad. Le dice el Salvador a Moisés, Israel es mi primogénito. Ah, caray, Israel es mi primogénito. Todo el pueblo, hombres y mujeres. Entonces, como primogénito, Israel es ungido. ¿Para qué? Para ser portador del sacerdocio y en un futuro también de lo que vendría a ser gobernar. Entonces, tenía esa oportunidad y no solamente eso, sino que además, cuando Israel eh, pierde su primogenitura porque se pierde entre las naciones, y entonces es cuando viene la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le pide la herencia al padre y cuando le pide la herencia al padre es prácticamente estar diciéndole, te prefiero muerto que vivo. Y entonces está desconociendo la autoridad de su papá. Eso es pecado de muerte. Perfectamente el pueblo podría apedrearlo. Sin embargo, el padre le da su herencia y deja que se vaya. Y ahí está. El nombre de este hijo es Efraín. Y entonces Efraín se va entre las naciones, empieza a malgastar su dinero hasta que empieza a comer la comida de los cerdos, o sea, los gentiles. Y entonces se da cuenta de que él no tendría que estar ahí. Y le dice, voy a volver a casa de mi padre. Solo que ya no como hijo, porque yo ya lo maté. Pero le voy a pedir trabajo. Volveré como uno de sus jornaleros y entonces poder comer como comía en mi nación. Y si recordamos la historia, el padre estaba continuamente esperando el regreso de su hijo. Y cuando lo ve, corre hacia él. Era un acto humillante para alguien de la nobleza, como representaba el padre de esta historia. Y aún así, en este acto humillante, corre hacia su hijo, lo abraza y le dice a sus criados, con júbilo y gozo, preparen al carnero más gordo, cámbienle las ropas a mi hijo, denle anillo. Y entonces el cambio de ropa representa su sacerdocio. Nuevamente sería reincorporado al sacerdocio. El anillo, el derecho a gobernar, a tener autoridad, tal vez no como el hijo que se quedó, pero sí tendría autoridad. Y no solamente eso, sino que además le hace fiesta. El profeta Isaías nos dice que cuando Efraín regrese, entonces
con él vendrán muchos de otras naciones. Tantas personas serán que metafóricamente dirá Israel: ¿quién me ha engendrado a todos estos? ¿De dónde han salido tantos? Bueno, pues son aquellos que vienen de otras naciones, porque fuiste luz a las naciones y has traído a todos estos para que sean hijos. No van a ser bastardos, van a ser hijos del Altísimo. Y si son hijos, entonces son coherederos con Cristo. Ah, ahí está lo interesante. ¿Por qué entonces somos ungidos también? Porque somos llamados a ser hijos. Y si hijos, entonces herederos, coherederos con Cristo, si estamos a su estatura, si hacemos las cosas que Él ha hecho. Ahora sí, hermana Alejandra. Hermano, a mí me hace mucho a la reflexión constantemente la presencia de la primogenitura a lo largo de la historia de la humanidad. Es un tema que se repite constantemente, o sea, es así. Y además es increíble que el segundo hijo es quien recibe esos beneficios, no el primero. Normalmente en la historia de la humanidad, el primero tiende a ser como ese hijo que se fue. Es un comentario. Gracias, hermana. Y bueno, el hijo que se quedó, pues obviamente tampoco se quedó de a gratis. El hijo se queja y le dice: papá, ¿no te veo muy contento? ¿Ocurre algo? Pues claro que ocurre algo. Todo este tiempo yo me quedé aquí, yo fui fiel, yo me mantuve y nunca me has hecho una fiesta como se la haces a este. Y entonces el padre le recuerda algo: no se te olvide que todo lo que ves aquí es tuyo, porque mi herencia ya se la di a Efraín, lo que le tocaba. Ahora todo lo que hay aquí es tuyo. Cuando yo muera, tú vas a gobernar. Y entonces ahí es donde debemos recordar que los judíos tendrán ese derecho a gobernar el mundo. Pero Efraín es revestido nuevamente y eso le da sacerdocio. Y entonces eso pone la balanza nuevamente en orden. Y entonces, hermanos, nosotros que vivimos en esta época, ciertamente somos ese Efraín. Nuestro sacerdocio, hermanos, ya no es como el de Aarón, que tenía que ser como dice el requisito. Nadie toma para sí esta honra sin el que es llamado como lo fue Aarón. ¿Y cómo fue llamado? Pues por profecía y la imposición de manos. Sin embargo, hermanos, nuestro sacerdocio es diferente, porque es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nuestro sacerdocio se obtiene por convenio y juramento. Y si nosotros hacemos convenio y juramento con el Padre, entonces Él nos dará la plenitud de ese sacerdocio para hacer todo lo que esté en su voluntad que nosotros hagamos. Pero ahora la gran pregunta es: ¿y qué vamos a hacer nosotros con tanto poder? ¿Qué vamos a hacer con semejante prodigio? Obviamente, hermanos, es por eso que el sacerdocio actualmente se da por la imposición de manos, porque no estamos tan aptos para saber qué hacer con todo ese poder. Hermana Alejandra, una vez más.
Perdón, es que estoy pensando en el Libro de Mormón. Estoy pensando en que ellos llegan a América con ese sacerdocio. Y estoy pensando en el arco. Y no sé si entendí bien, pero lo que yo entendí es que el arco se rompe porque rompe justamente con la ley mosaica, con el sacerdocio de Aarón. O sea, Ajá. eso fue lo que yo entendí. Y al venir ellos a América y traer el sacerdocio de Melquisedec, también es una pregunta. Esto es un, un regalo. ¿Es un regalo a José por quien fue? Y su descendencia lo recibe así? Es pregunta. A, a ver, ¿me repite otra vez la pregunta, hermana? La pura pregunta. Es un regalo, es un regalo para la casa de José el que ellos hayan recibido el sacerdocio de Melquisedec y hubieran venido a América en esas condiciones, porque Nefi hizo un templo aquí, ¿no? Ujú. Y entonces él tenía la autoridad para hacer estas cosas. Yo pregunto si esto es consecuencia o es un regalo a la posteridad de José por quien fue José en la antigüedad, es pregunta. Es muy buena pregunta, hermana. Si recuerdan, cuando iniciábamos el curso del Libro de Mormón, les hice un comentario que yo espero que ustedes nunca olviden. El Libro de Mormón no debemos verlo como historia, debemos verlo proféticamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa con Nefi al recibir un sacerdocio en el orden de Melquisedec, tener derecho a construir templo, es concerniente a nosotros, concerniente a nuestra época. El hecho de que José Smith pudiera construir el primer templo en los tiempos de restauración es la importancia que tiene el templo de Kirtland, porque el templo de Kirtland era necesario para continuar con ese proceso de restauración. Entonces, más que un privilegio o un regalo, es el hecho de que el hijo pródigo tiene que ganarse su sustento, mientras que el otro hijo ya está ahí. Va a tener que seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, pero el hijo pródigo, el que se fue y regresó, ahora ciertamente tendrá que ganarse su propio sustento. Tiene nuevas vestiduras y tiene anillo, pero eso no quiere decir que se va a pasar todo el tiempo en la hamaca. Tiene que obrar. Eh, bueno, la espada de Labán, pues es solamente una representación de la parte simbólica de la guerra. Entonces, ciertamente América no va a tener paz hasta que venga el Mesías. Eh, y América seguirá, perdón, y el continente europeo o el euroasiático seguirá siendo eh, oprimido por Babilonia hasta que venga el Mesías. Entonces, en ese sentido, el libro de Mormón lo que nos está mostrando es cómo el hijo pródigo que está volviendo en estos días tiene que ganar nuevamente, no su salvación, ojo, no es su salvación, sino el sustento de cada día, su maná de cada día. Así como antes el pueblo de Israel salía y simplemente extendía los brazos, bueno, ahora Efraín no solamente tiene que extender sus brazos, sino que tiene que ser imitador de Cristo, hacer las cosas que hizo Cristo. Ah, hermana Alejandra, última participación. Ay, hermana, ya agarré el micrófono. No, le escribí para no hablar, pero bueno, ya me dio la opción. Quiero preguntarle si las escrituras, yo así lo veo, las bendiciones patriarcales y las escrituras nos dan bendiciones y nos dan también advertencias.
Mi pregunta es, ¿Efraín tiene la debilidad de la codicia por lo de Judá? O sea, ¿es una debilidad de este pueblo? Es pregunta. No, en realidad la debilidad de Efraín es la idolatría. Efraín por naturaleza es rebelde e idólatra y está asociado al burro. Eh, ya después analizaremos por qué el burro, pero la presencia de un burro está representando también a ese Efraín extraviado. Y cuando el Mesías entra a Jerusalén montado en un burro, es precisamente el reconocimiento de las naciones. Por eso es que era emblemático el que montara un burro para entrar a Jerusalén como rey. Pero sí, en realidad de lo que se tiene que cuidar todos los hijos de Efraín y de Manasés es de la idolatría. Ahora, ya para concluir, hermanos, en Juan capítulo 5 encontramos un discurso extraordinario, basándose en una experiencia que tiene el Mesías. Dice Juan capítulo 5 a partir del versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Yo supongo que el escritor no era judío. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio a este acostado y supo que ya hacía tiempo que estaba así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y se fue caminando. Y aquel día era día de reposo. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te ocurra alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Algunos toman esta experiencia para decir que Jesús violaba el día de reposo, el Shabbat, y que por lo tanto el Shabbat ya no contaba para Jesús. Eso no es cierto. Y aquí vamos a comprobar lo contrario. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús
les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Perdón, le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilláis. Y hermanos, esta expresión nos enseña un montón de cosas. Primeramente, cómo es que Dios llegó a ser Dios. Y nos muestra el Salvador. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A dar su vida, volverla a tomar y entonces expiar e interceder por el género humano. Y así es como Él se sienta a la diestra de su Padre y muestra que Él es Dios. Y entonces, ¿cómo es que Dios llegó a ser Dios? Dando su vida por sus amigos. Y la pregunta, hermanos, entonces sería, ¿qué debemos hacer nosotros para llegar a ser como nuestro Padre Celestial? Y la respuesta creo que es bastante obvia. Hacer lo que Cristo ha hecho. Pero mucho mejor que esto es lo que nos dice el libro de Mormón. En segunda de Nefi, capítulo 32. Es en el 32. Dice, ¿no os acordáis que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo podíais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podíais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, al haber sido bautizados, recibir el don del Espíritu Santo nos coloca en categoría de ángeles. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Entonces, primer punto, deleitarnos en las palabras de Cristo. Segundo punto, hacer las cosas que hemos leído. Pero después la cosa mejora y nos dice, y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los santos de los últimos días, porque no quieren buscar conocimiento ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad. Sí, con toda la claridad de la palabra. Ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabrías que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Y hermanos, entonces, en este capítulo, después ustedes leanlo completo, con calma, porque en este capítulo se manifiesta cómo es que se van a realizar estas cosas.
Y hermanos, nosotros tenemos que hacer, las cosas que Cristo hizo. Perdón, y en el versículo 5, que me faltó leerlo también, dice, porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Hermanos, la característica que tiene esta iglesia es que cree en la revelación, cree en que el hombre no tiene que estar esperando a que el presidente Nelson mande un comunicado diciendo que hagamos algo, sino que nosotros, de nuestra propia voluntad, podremos hacer muchas obras justas, aún en día de reposo, aún cuando eso aparentemente esté faltando a los mandamientos de la gente religiosa. Nosotros tendremos conciencia mesiánica de saber que estamos haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, eso es la conciencia mesiánica, hacer lo que el Padre hizo para poder llegar a ser como el Padre. Y entonces, hermanos, por eso es que cuando yo escucho a hermanos que dicen que como ya están sellados, pues ya ganaron, ya están dentro de los exaltados y de los dioses, híjoles, pues me da mucha lástima, porque realmente no han entendido que el que está hasta arriba es el servidor de todos. Y a veces muchos se jactan en la iglesia de sus grandes llamados, de su historial en la iglesia. Por eso es que a mí no me gustan mucho esas presentaciones de tipo académico, donde presentan al elder fulano que ha sido maestro en no sé dónde, que es con carrera en no sé cuál, con tantos hijos. Eso no me dice nada. Lo que a mí me dice es más sus palabras y su ejemplo. Y eso nos constituye en ungidos. Y si somos ungidos, hermanos, entonces no solamente somos llamados y escogidos, sino que somos hijos. Y como hijos también somos hechos herederos y coherederos con Cristo. Y entonces, hermanos, ya para concluir, eso significa que entonces tenemos que ser perfectos, o significa que tenemos que ser santos en toda la extensión de la palabra, ser seres santificados, o que somos mejores que los demás. Y entonces, hermanos, concluyo solamente leyendo esto. ¿Sabías que el término hebreo kadosh debe entenderse en español como consagrado o apartado? La traducción santo dista mucho del significado real de kadosh, que no es más que el sentido de apartarse de las prácticas pecaminosas del mundo, pero mantenerse en él. Una persona kadosh no es aquella que no peca, sino la que se esfuerza por mantenerse consagrado al Eterno, aún en medio de su debilidad humana, buscando la obediencia y sujeción a la voluntad del Todopoderoso. Así está escrito, y seréis kedushim, consagrados, porque yo soy kadosh, consagrado. Entonces, santos seréis, porque yo soy santo. Vosotros, se me fue el avión, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, apartados del mal. Pero ciertamente caemos. Entonces, podemos caer. No se vale quedarnos atascados. Y hermanos, espero que con esto podamos entender entonces qué es la conciencia mesiánica. Y una vez que hayamos entendido qué es la conciencia mesiánica, cuando nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, significa que somos
portadores de la conciencia mesiánica. Es decir, Él nos pasa la antorcha y nos dice, ten, toma, te toca. Haz lo que debes en tu tiempo y en tu espacio. Y eso, hermanos, nos coloca por encima de los ángeles. De ahí que hay ángeles que son celosos de nuestra existencia. La próxima semana, hermanos, vamos a ver, yo creo que si nos da tiempo, veremos las 5 definiciones de alma, pero vamos a ver primeramente las primeras 3. Nefesh, que se traduce como aliento, Ruach, que se ha traducido como espíritu, y Neshama, que prácticamente es lo mismo que Nefesh, solo que en una conciencia mesiánica. Y entonces el Neshama se refiere al alma, pero entendiendo su propósito de existencia, entendiendo para qué fue llamado. Y entonces, bueno, ahorita no me voy a meter mucho porque lo vamos a analizar la próxima semana, pero esta Neshama, hermanos, es la parte más alta de nuestro ser. Hace ratito yo les decía, estábamos hablando de la misma cosa, pero pareciera que no, pareciera como que estábamos en contra de. Y eso ocurre porque a veces estamos en niveles diferentes del alma. En realidad, estas definiciones no son almas diferentes, es una misma alma, solo que en niveles diferentes. El Nefesh es un alma animal. El Ruach es un alma emocional. Y el Neshama es un alma con conciencia mesiánica, o en otras palabras, con la conciencia de su existencia. ¿Para qué vino a este mundo? Y a veces, hermanos, en nuestras conversaciones, nosotros venimos con diferentes niveles. Hay veces que estamos muy Neshama, estamos muy altos, y hay veces que estamos muy Nefesh, muy trabajo comprendernos unos a otros. Y esto a veces también le pasa a muchas parejas. Cuando están hablando entre esposos y a veces hablan de la misma cosa, pero siguen discutiendo, es porque están en niveles diferentes de alma. Y a veces pasa que el esposo está en un nivel ruach, en un nivel emocional, mientras que la esposa está en un nivel nefesh, más material, más animal. Si los dos logran entrar en el mismo nivel, entonces van a ver cómo las cosas fluyen. Y entonces el Espíritu de Dios desciende y se regocijan juntamente. Pero ese es el gran conflicto. Y por eso también es que en el mundo existe esa confusión de que si hay espíritu o que si hay alma o qué es el alma. Y entonces vamos a ver que el alma, en los términos en lo que lo expone el profeta José, viene a constituir la parte principal de nuestra existencia. Ni el cuerpo